pero debe estar. Bueno, buenas tardes, buenos días. Bueno, depende de cuando estés mirando, leyendo este documento de trabajo del CIES. Seguimos con nuestro documento de trabajo sobre la percepción de los jóvenes, las emociones, la experiencia de los jóvenes frente a los eventos climáticos extremos. Y ahora estamos compartiendo este espacio con Victoria Mairano, que también es otra joven investigadora de nuestro grupo. Ya le vamos a pedir que ella se presente. Y también vamos a seguir lo que estamos haciendo en este documento, que es primero analizar el resultado de la encuesta que hicimos con los jóvenes afectados, después preguntarle a Victoria qué es lo que ella experimentó, sintió en estas circunstancias, y finalmente qué cree ella que la gente experimentó y vivió en aquel momento. Bienvenida, Victoria, es un gusto estar con vos en este documento de trabajo. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a participar. Mi nombre es Victoria Meirano, soy socióloga y magíster en investigación en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente soy becaria doctoral CONICET y soy docente de la Universidad Nacional de La Matanza y de la Universidad de Buenos Aires. Muy bien, empezamos entonces con el PowerPoint. ¿Querés compartirlo? Sí. Bueno, bueno, yo en primer lugar, de los dos gráficos que me compartiste sobre las emociones de la gente frente a las inundaciones, los pensé en forma conjunta, ¿no? El primero, que se desprende de la pregunta ¿cuáles emociones crees que siente la gente inundada? Tiene como tres emociones predominantes que son la angustia, el miedo y la tristeza. Ahora bien, del segundo gráfico, que se desprende de la pregunta ¿qué sentiste vos frente a las inundaciones? Las tres emociones predominantes que podemos ver son la tristeza, la angustia y la bronca. En ese sentido, como se puede ver, la tristeza y la angustia aparece, ¿no? Se presentan de forma predominante en los dos gráficos, ¿no? En ambas preguntas. Ahora bien, el miedo y la bronca, no. El miedo aparece como la tercera emoción predominante frente a la pregunta ¿por qué crees que siente la gente inundada? Mm. Mientras que la bronca aparece en la pregunta hacia uno. ¿Qué sentiste vos estando o no inundado, ¿no? Si sufriste inundaciones o no. Bueno, en ese sentido, yo creo que se pueden pensar como distintas ecologías emocionales, ¿no? Que surgieron, eh, que están puestas en tensión y puestas en relación con estas dos preguntas. La primera referida a la bronca, a la angustia y a la tristeza, y la segunda a la incertidumbre, a la ansiedad, el miedo y el abandono. Bueno, en ese sentido, una primera lectura en la que pienso es que estas dos ecologías que pueden aludir a momentos o a prácticas distintas, pero no por eso no están relacionadas, ¿no? La primera, que la pensaba compuesta por la bronca, la angustia y la tristeza, atribuida al momento en que la catástrofe estaba sucediendo. Mientras que la segunda, referida a la incertidumbre, la ansiedad, el miedo y el abandono, una ecología referida al futuro inmediato, ¿no? Al futuro próximo, al que vendrá, a cómo se solucionará esto o si seguirá pasando. Ahora bien, respecto al primer gráfico de, bueno, las tres cosas que crees que más nos pasan en nuestros cuerpos frente a la inundación, Ujú. una de las cosas que más nos pasan es que el corazón se acelera, seguido de que sentimos malos olores y en tercer lugar que se nos altera el sueño. Bien, como ven, cada una de estas respuestas remite a un sentido o a una parte del cuerpo específica que se encoge, se acelera, pesa, duele, o sea, funciona diferente, ¿no? Entonces el registro del cuerpo comienza a ser otro. Sin embargo, acá, concentrándonos en este gráfico, lo que más funciona diferente es el corazón, que es el centro del cuerpo, ¿no? Que late más fuerte, que se Ujú. acelera. Ujú.
Bien, el corazón, así en tanto órgano vital por excelencia, se acelera como una reacción frente a estas situaciones de crisis y por eso se puede relacionar quizás con las emociones del miedo y de la bronca. Ajá. Ahora, en un segundo momento, la otra cosa que aparece con predominancia es que es el olfato, ¿no? Que sentimos malos olores. Bueno, como podemos ver, en momentos de crisis es normal que se agudice este sentido, el olfato, y ese olor que sentimos diferente se puede remitir a las cosas que el agua lleva y trae, ¿no? Que Mm, levanta y que moviliza en las ujú. inundaciones. Bueno, Y eso, una cosa que dijiste al comienzo, digamos, un poco que una ecología estaba armada o más conectada con la bronca y la otra más conectada con la tristeza o también con el miedo. Lo que, para vos, ¿qué sentido tiene esto, la noción de bronca acá? ¿Qué es lo que ellos están sintiendo cuando dicen bronca? sí, yo creo que la bronca la situé como referida al momento que estaban pasando, al momento que está sucediendo, relacionada más a un enojo con la situación en sí, Mm, con la situación que están atravesando. Em, yo creo que parte de esa bronca es con la deficiencia estructural, que en el caso de la provincia de Buenos Aires eh, es una de las características principales del territorio donde se inundó. Entonces ujú, creo que está atribuida a eso, a la falta de infraestructura, a la falta de obras, y ujú, está relacionada como hacia un otro, ¿no? Un enojo, una bronca hacia un otro, hacia un Estado que no está siendo eficiente en ese sentido, ujú. y bueno, a Y, carencias, digamos, a carencias estructurales. claro, y las otras emociones que cuando vos dijiste, bueno, la, la- la segunda y la tercera diapositiva se relacionan, ¿no? Hay, ¿cómo, cómo lees esta cosa de que aparezca la incertidumbre, la tristeza? ¿Qué es lo que te parece a vos que nos puede estar indicando? Bueno, en realidad yo la relación que hice fue que aparece la tristeza y la angustia, ¿no? En las dos diapositivas. Ajá, Eh, la que sí me resultaba interesante es analizar cómo la bronca aparece en relación lo puede sentir una persona que no ha sido afectada, ajá, mientras que, bueno, ¿qué puede sentir el otro que realmente le sucedió? Bueno, miedo, ¿no? Como las tres ajá, emociones predominantes. Y después, por otro lado, la incertidumbre, el abandono y la ansiedad, ujú, eh, las relacioné más con el que vendrá, ¿no? Con ese futuro incierto, ujú, con cierta desconfianza y además incertezas respecto a cómo se llevará, cómo salir de esa situación, ¿no? Y si eso seguirá sucediendo. ajá. Y en ese contexto, digamos, un poco para pasar también a lo que te pasó a vos o lo que vos sentiste o lo que vos, digamos, más allá em, de las diapos, que podemos ya dejar de compartirlas si querés, el, ¿cómo te sentiste vos en esos eventos? Como joven investigadora, como habitante también del conurbano, de la provincia? Bueno, yo por mi parte también sentí mucha angustia, también sentí bronca Mm, por las situaciones que llevaron a que esa gente se inunde, sufra y pierda casi todo, ¿no? ujú, También un poco de preocupación por algo que hace tiempo vengo viendo no solo a partir de estas inundaciones, sino con otros eventos, preocupación por la falta de la respuesta institucional, ¿no? ajá, Eh, Ahí, bueno, como bien dijiste, yo vivo en el conurbano, en la mm, ciudad de Hurlingham, y hay muchas zonas en el conurbano que el abandono es casi total, ujú, muchas calles sin asfaltar o accesos y avenidas
que son bajas y que se inundan, que no tienen buen drenaje, por lo que cuando llueve es muy difícil movilizarse, salir. ujú, ujú, Y bueno, y así creo que estas faltas de obras de infraestructura no se resuelven. ujú, Pasan los años, los gobiernos, y bueno, no se invierte para solucionarlo, es algo que no está en agenda, entiendo ah, yo. ujú, Bueno, y como te decía antes, hay zonas que siempre se inundan, que la gente se queda inmóvil, muchas veces tienen que esperar a que el agua baje para que les vuelva la electricidad. Bueno, es como entonces una lluvia de este estilo, con las condiciones que manifestó la lluvia del pasado mes de mayo, es una ujú, catástrofe para esos espacios, que ya igualmente viven en condiciones de carencias estructurales, ¿no? claro. Entonces, por ejemplo, yo quería contar el caso de una alumna de danza mía que vive en el municipio de General Rodríguez. Bueno, la casa es una casa que construyeron hace muy poco en un terreno que les otorgó la municipalidad y es un terreno que se encuentra en una zona baja, Ah, cerca, claro. Eh, y bueno, ese fin de semana que se inunda, ella por primera vez empieza a ver que el agua subía más allá del nivel de las puertas de las casas de los vecinos. ujú, Y ahí, bueno, lo que ella me relata es que se asustaron y comienzan a subir todos los electrodomésticos de su casa a distintos niveles con sillas, banquetas, mesas, etc. Bueno, lo que pueden lo suben a un segundo piso que tiene la casa y ellos salen y se van a hospedar a la casa de un vecino que les da el espacio para que se queden ahí durante 2 días. pa, Bueno, y ahí ella lo que más me impresiona de su relato, ¿no? Lo que dice es que cuando el agua empieza a bajar a los 2 días, no podían creer cómo habían subido los electrodomésticos. O sea, la fuerza y el dolor en el cuerpo que tenían ah, por el peso de los electrodomésticos, ¿no? Y en ese momento, cuando el agua baja, no los podían bajar a los electrodomésticos, ¿no? O sea, se dieron cuenta que sacaron fuerzas de donde no tenían y en ese momento no lo habían percibido. mm, Por eso es que lo que más me interesa de las emociones es pensar, bueno, el post de la inundación. Porque si bien eso es un momento de situación catastrófica, el post también lo es y ujú, quizás poco se habla de eso, ¿no? ajá, Y otra cosa de su relato que también me interesó es la relación que tiene, bueno, que ella me decía respecto al abandono, ¿no? Porque no esperaron que una institución o que el municipio los ayude, la provincia tampoco, ujú, sabían que estaban a la deriva, eso ujú, es lo que ujú, ella ujú, me relata, eh, y a los únicos que le agradecen es a sus vecinos, ¿no? Como ahí otra vez aparece la gente, ¿no? La gente que termina por ayudar y por tratar de resolver ujú, esta situación, ¿no? ujú, Esto también lo podemos ver en los medios, en la televisión. Yo pensaba cómo la gente se organizaba para ujú, ayudar a los inundados, ¿no? Que se realizaban diferentes colectas, cadenas. Ahí las redes sociales también ocuparon un lugar central, creo. Y la respuesta es esto, la solidaridad de la gente. Que si bien nosotros lo podemos pensar que es un síntoma, ¿no? De la falta del abandono institucional, creo que también estas experiencias de solidaridad y de movilización, por su ujú, parte, bueno, pueden ser pensadas quizás como cierta posibilidad de transformar algo. Creo que claro, ahí está como la esperanza, ¿no? El claro. meollo de toda esta situación. Claro. Vos decías recién que esta señora, esta joven que te relataba su experiencia, había, habías tratado de hacer hincapié en la cuestión del cuerpo, la sensación de cómo tuvimos fuerza, digamos, ¿no? Em, vos, ¿cómo sentís, cómo te sentís vos frente a esta cosa de a mí también me puede pasar o a cualquiera le puede pasar? ¿Qué es lo que sentís frente a esto? Decir, bueno, porque usaste la noción de catástrofe y quería ver si eso te implicaba a vos o era justamente la continuidad de la situación de vida que tienen esta gente, que parece ser que viven siempre en una catástrofe, ¿no? Entonces, como que... Claro, bueno, yo también frente a esa pregunta me puse a pensar qué es lo que me pasaba a mí. Bueno, creo que
yo estaba muy angustiada, pero a la vez no puedo sentir lo que sintió una persona que experimentó esa situación. O sea, creo que estoy lejana a Mm, poder vivenciarlo. De ujú, todos modos, creo que la gente que se inundó sí para mí experimentó una catástrofe. eh, por la desesperación y por la impotencia, ¿no? Por algunos relatos ajá, con las que estuve, las personas con las que estuve hablando que le sucedió, que el momento fue muy desesperante, ujú, eh, la lluvia no paraba, no ujú, cesaba, tuvo 2 días lloviendo. Más allá de la cantidad de agua que cayó, digo, la permanencia en el tiempo, ¿no? Eh, y creo que también, bueno, eso condiciona las posibilidades, ¿no? De pensar cómo se va a resolver, ¿no? Eh, Además, sé que mucha gente que sufrió esta última inundación por primera vez ujú, eh, está acostumbrada. Hay espacios, hay territorios donde sí sucede que se inundan, pero no de este modo. En ujú, cambio, hay otras personas que sufrieron esta inundación quizás por primera vez, ¿no? ujú, Eh, eso por un lado, y creo que hay un factor común, como te decía antes, que se puede atribuir estos episodios al abandono, digamos, al abandono por parte del Estado, ujú, y en distinta medida, bueno, la falta de infraestructura y de construcción de ujú, obras. Por eso creo que aparece la bronca, la ansiedad, también ujú, como la incertidumbre respecto al futuro. Pero también no sé si hay un registro de los factores climáticos, ¿no? Y el daño al medio ambiente que nosotros generamos y que los grandes capitales generan constantemente, ¿no? Y creo que eso queda ujú. pendiente como de poder ahondar en la relación que existe entre las carencias estructurales y la intensificación a su vez de las crisis climáticas, ¿no? ¿Y vos crees que la gente siente alguna cosa sobre eso? ¿Percibe que, o es, des- o se lo atribuyen al destino, a la naturaleza? ¿Cómo crees que sienten eso ellos? Yo no pienso que haya suficiente conciencia Mm, sobre el avance de las crisis mm, climáticas y el estado en el que está nuestro planeta. mm, Creo que no lo hay. mm, Em, bueno, parte de eso, yo también hace muchos años que le doy clase a 2 personas de los municipios de José Cepaz y de San Miguel, que son muy cercanos acá a Urlingan, también del conurbano bonaerense. Y bueno, ellas son 2 chicas que cuando llueve, no en el momento que está lloviendo, sino cuando llovió la noche anterior a sus clases, ellas no pueden venir, ¿no? Y es algo que también, en relación a esto, ¿qué pensás que sienten? Bueno, siento que se ha naturalizado y se ha hecho un poco cuerpo su situación cotidiana, ujú, la privación de salir de sus casas porque por una mera lluvia, no una inundación como la del pasado mes de claro, mayo, sino una lluvia normal, que claro, eso le impide continuar su cotidianidad de forma regular, ¿sí? O sea, les impide salir de sus casas porque las calles son de barro o no las calles de su casa, sino las de las mm, aledañas, entonces no pueden acercarse en medio de transporte, no pueden continuar con su vida de forma normal. Entonces, si bien yo creo que sienten que eso les modifica, ¿no? Su día a día, un poco se ha hecho cuerpo y nosotros también, los compañeros, lo hemos hecho cuerpo también, o sea, lo hemos mm, naturalizado porque sabemos que ellas no van a venir, o sea, ni claro, siquiera preguntamos, claro, ¿no? claro, Entonces, como hay cierta, como de cierta forma que, bueno, sabemos que va a ser así, ¿no? Como que claro. naturalizamos un poco. Ujú, ujú. ¿Y a vos te parece que, digamos, si uno, esto que está diciendo como naturalización, está rondando la lógica de la resignación, como, bueno, así va a ser, siempre será así? Vos, digamos, como para graficarlo un poco, ¿cómo armarías una ecología emocional en torno a lo que vos sentís y los otros sienten y te comunicas con ellos y vos misma percibís? Si bien, como decías, yo creo que hay cierta resignación, podríamos decir, a partir de la naturalización y de la normalización de la situación. Mm, Por otro lado, veo
con un destello de esperanza, quizás, mm, que podría ser. eh, que podría ser un destello de esperanza frente a las posibilidades de salir con el otro, no sé, mm, ¿no? De salir de esa situación con el otro, porque es, al fin y al cabo, esa solidaridad que te digo que siempre mm, escucho, que mm, es la que termina de salvar esa situación, o bueno, eh, se usa como un paliativo, ¿no? Pero veo la esperanza ahí, eh, pero no quiere decir que por eso no haya angustia y no haya bronca también, mm, que estén ahí como puestas en tensión, ¿no? Eh, no sé si tanto miedo, pero sí quizás más incertidumbre, incerteza respecto al futuro, que mm, vienen atadas con esta resignación, se podría decir, normalización. Eh, pero hay una cuota, creo que hay una cuota de esperanza, o así quiero pensarlo. Eh, Más que nada cuando suceden estas, estas que uno puede denominar catástrofes, como la inundación de algunos sectores de la provincia, porque mm, creo que ahí es cuando se agudiza aún más el conflicto, ¿no? Porque en general, en realidad, en el conurbano bonaerense hay gente que se inunda siempre, mm, y no tiene que haber no tiene que caer 400 milímetros por día para mm, mm, que puedan vivir eso, ¿sí? Pero claro, sí la pérdida quizás de la totalidad de las cosas materiales de su casa, bueno, no sucede todo el tiempo, ¿no? Pero igual de todos modos, eso les impide determinadas acciones diarias comunes como salir de su casa. claro, claro. Es, Es interesante porque eso también tiene que ver con la inmovilidad, con la, ni siquiera, no solamente salir por ellos y tampoco salir por los otros. No sé, digamos, un poco la inacción está asociada a la condición material de no poder salir, ¿no? No, sí, no es es que un, eh, sí, como no estar quieren, no atrapados. pueden, claro, Exacto. atrapados, claro. Bueno, Victoria, ¿querés decir algo más, así para cerrar? ¿Alguna otra cosa que quieras expresar? No, creo que por el momento no, pero bueno, estoy muy agradecida por este espacio. Bueno, gracias a vos, Victoria, muy amable. Esperamos que la próxima vez que tengamos que tener un diálogo sea para contar también que, bueno, la gente se sigue juntando o haciendo cosas en común, más allá o más acá de lo que esté pasando con estas cuestiones que no, que entre comillas, no podemos manejar como son estos efectos de la crisis climática. Gracias y con esto creo que vamos como construyendo este nuevo documento de trabajo donde, como hemos dicho desde el principio, los jóvenes interpretan a los jóvenes. Te mando un abrazo, gracias. Hasta luego.